Sean bienvenidos al curso de verano Fundamentos de Síntesis de Nanomateriales, impartido por el Dr. Jorge Alberto Galaviz Pérez y los alumnos de la licenciatura Ingeniería en Nanotecnología Luis Arturo López Lázaro y su servidora Zuly Melanie Hernández Cruz. En esta diapositiva abarcaremos sobre los conceptos de molienda. Y bueno, la molienda es una operación unitaria en la cual se reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida y la reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta tener lo que es el tamaño deseado. En términos generales, este es un proceso para la reducción de los materiales sólidos a partículas, haciéndolas más pequeñas mediante la trituración, golpeándose o frotándose entre piezas para obtener un polvo o algún líquido, concentrando los minerales importantes con el fin de que los pasos de preparación tengan mejores resultados. La molienda nos sirve para lo que es la desintegración, pulverización o comprimir un material, únicamente cambiando su forma física sin que su naturaleza se vea afectada, reduciendo el volumen hasta obtener un tamaño deseado con la implementación de diferentes métodos. A continuación, en la siguiente diapositiva podemos observar algunos tipos de molienda. El primero es molienda de rulos y muelas. Y básicamente este tipo consiste en una pista o disco, que es la base, en el cual un par de muelas ruedan sobre esta aplastando los materiales que por lo general suelen tener humedad. Este tipo de molienda ha ido evolucionando con el paso de los años y actualmente son utilizados rodillos de diferentes tamaños. El siguiente tipo de molienda es molienda de discos. Y aquí nos encontraremos con dos discos lisos o dentados colocados uno frente al otro, los cuales van a girar a velocidades y sentidos opuestos, en donde el material a moler se encuentra entre ambos ejerciendo presión. Por lo general es usado para la obtención de una trituración bastante fina. El siguiente tipo de molienda es molienda por barras y este está formado por un cilindro en forma horizontal con barras sueltas en su interior que son del mismo tamaño que el contenedor y estas van girando gracias a un motor eléctrico. Estas ruedan hasta cierta altura cayendo en forma de cascada y por lo tanto teniendo la ruptura del material en el momento en que éste choca y se frota con dichas barras. También por último tenemos lo que es un molino de bolas o molienda con molino de bolas. Estos pueden ser utilizados como molinos de molienda primaria, secundaria e incluso de remolienda. Los molinos de bolas para molienda primaria son de una forma cilíndrica y de gran tamaño, y en su interior la carga moledora o bolas también llegan a ser de un diámetro un poco pequeño y llegan a ocupar un 45% del volumen del molino.
En el caso de los molinos de bolas de molienda secundaria y de remolienda, por lo general son de forma tubular, es decir, su diámetro es ligeramente menor que su largo y van a trabajar en un circuito cerrado como clasificadores mecánicos o hidrociclones. Esto con el fin de maximizar su rendimiento y evitar una sobremolienda que puede ser bastante perjudicial para la concentración. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la molienda manual y esta se lleva a cabo gracias al mortero de laboratorio. El uso más común del mortero es para moler y mezclar productos químicos, pero también se puede usar para crear y descomponer compuestos, así como extraer sustancias de plantas, animales o realizar otro tipo de tareas en laboratorio. Los morteros de laboratorio se pueden fabricar con diferentes materiales, así como podemos observar en esta imagen, y puede ser de vidrio, porcelana, agata, entre otros. La porcelana es el material más común para los morteros de laboratorio, ya que es resistente al choque térmico, lo que significa que puede soportar cambios de temperatura sin romperse. Las medidas de estos morteros pueden variar, pero estos por lo regular tienen una capacidad entre 80 mililitros hasta 500 mililitros. Una clasificación que podemos observar de estos materiales es que tenemos mortero de cerámica, como veníamos hablando anteriormente, el mortero de vidrio y el mortero de agata. El mortero de cerámica es bastante resistente, especialmente a los ácidos. El mortero de vidrio es adecuado para mezclar sustancias y componentes coloridos, ya que se puede ver a través de este. Y el mortero de agata es preferible utilizarlo en procesos para triturar ingredientes que tengan una dureza inferior a 7. Por lo tanto, este lo hace más adecuado para lo que es el campo farmacéutico. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es el principio de reducción de partículas. Y es que el método más común para obtener una muestra homogénea es la trituración o pulverización. La molienda de muestras tiene muchos beneficios para la preparación de muestras, ya que aumenta la homogeneidad y el área superficial, así como disminuye el tamaño de las partículas, lo que puede mejorar la eficiencia de extracción. Algunos de los aspectos negativos relacionados con la molienda de muestras son que muchas veces se pueden exponer a lo que es la contaminación. También puede haber un aumento de la humedad, evaporación, pérdida o incluso una alteración de compuestos volátiles o constituyentes lábiles. Y también podemos tener problemas de seguridad relacionados con la molienda. La reducción del tamaño de la muestra se logra triturando usando fuerzas de impacto, desgaste, cizallamiento o comprensión, como podemos ver en la siguiente imagen. Cuando se trata de fuerza de impacto, el golpe de un objeto o material contra otro puede estar estacionario o ambos pueden estar en movimiento. En cambio, cuando se trata de fuerza de atrición o desgaste, esta puede ser creada por materiales que se frotan entre sí,
y generalmente estas llegan a ser en direcciones o planos opuestos. También tenemos lo que es la fuerza de cizallamiento, y esta se da gracias a la rajadura o corte de un material. Esto gracias a un instrumento cortante o alguna cuchilla filosa. También en lo que es la fuerza de comprensión, esta se aplica de manera lenta, en la cual una fuerza va a ser generada contra un sólido para aplastarlo en pedazos más pequeños, generalmente entre dos superficies sólidas. La reducción de partículas de sólidos ocurre en múltiples etapas, comenzando con la acumulación de defectos o tensiones en una ubicación concentrada que aumenta la tensión en un sólido o partícula. El estrés forma microfisuras y en las redes cristalinas romperá lo que es la red cristalina en varias celdas o en varias ubicaciones. Las microfisuras luego se unen para formar una ruptura o una fisura mucho más grande que finalmente se va a dividir este sólido en varios pedazos. Un ejemplo de esto, el ejemplo gráfico de esto es la siguiente imagen, en la cual tenemos lo que es la atrición o desgaste. Este consiste en que las partículas más pequeñas se van a desprender de las partículas más grandes al frotarse contra una superficie o entre sí. En cambio, el impacto y compresión consiste en que las fallas o microfisuras dentro de las partículas más grandes van a aumentar con el aumento de la fuerza, lo que hace que la partícula más grande se rompa. Las diferentes aplicaciones en cuestión de la cantidad de producción, los productos finales, a menudo se designan gracias al método empleado para moler estos materiales. Las trituradoras suelen ser disruptores de cizallamiento o compresión y se utilizan para crear partículas más grandes en el rango de 50 a 100 milímetros. Estas partículas a menudo son solo un paso principal en algunos esquemas de procesamiento. La mayoría de las trituradoras pueden procesar un gran flujo continuo de materiales o lotes más grandes. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que son ventajas y desventajas de la molienda. Entre las ventajas tenemos una mayor superficie específica. Esto gracias a que al reducir el tamaño de las partículas se va a incrementar la superficie específica del material, lo que facilita su reactividad química, disolución, absorción, entre otras propiedades. De ahí la siguiente ventaja es la mejora en la extracción y eficiencia de procesos. Por ejemplo, en la industria alimentaria y de bebidas, la molienda puede mejorar lo que es la extracción de sabores, también extracción de colores, aromas de estos ingredientes, y también un uso en la industria minera es que la molienda mejora la liberación de minerales valiosos de la mena. Otra ventaja es la homogeneización, y es que la molienda ayuda a lograr una distribución más uniforme de las partículas,
lo que es especialmente importante en productos y procesos que requieren mezclas consistentes. También tenemos un aumento de la velocidad de reacción. En muchos procesos químicos y catalíticos, la molienda acelera la velocidad de reacción al aumentar la exposición de las partículas a los reactivos. Y como última ventaja tenemos que facilita procesos posteriores. Como hemos venido hablando, en muchos procesos químicos, el tamaño reducido de las partículas facilita la realización de procesos posteriores como tamizado, mezclado, encapsulación, entre otros. Por contraparte, igual, este tipo de técnica tiene ciertas desventajas, como lo es el consumo de energía, ya que la molienda puede requerir una cantidad poco significativa de energía, especialmente cuando se procesan materiales duros o resistentes. También puede haber un cierto desgaste del equipo gracias a la abrasión y la fricción durante el proceso de molienda, pues puede provocar un desgaste acelerado de los equipos utilizados, lo que conlleva a costos de mantenimiento y también de reemplazo. También tenemos lo que es el sobrecalentamiento. En algunos casos, la molienda intensa puede generar un aumento de temperatura en el material, lo que puede afectar sus propiedades o también llevar a problemas de seguridad. También tenemos lo que es la pérdida de propiedades. Pues algunos materiales, como hemos venido hablando, pueden perder ciertas propiedades físicas o químicas deseables durante este tipo de proceso, ya sea como la cristalinidad o la solubilidad. Y como última desventaja tenemos una contaminación cruzada. Esto en aplicaciones farmacéuticas y alimentarias, ya que la molienda puede dar lugar a la contaminación cruzada si no se limpian adecuadamente los equipos entre diferentes lotes de materiales a usar. En el siguiente video podemos observar una demostración de cómo nosotros llevamos a cabo la molienda en el laboratorio. Para ello, en primer lugar, pues vamos a utilizar lo que son los siguientes materiales, los cuales son un pistilo, un mortero, una espátula y la muestra que vamos a moler. Por lo regular, con la espátula recuperamos las muestras del recipiente . La muestra recuperada se vierte en un mortero limpio y seco y después se procede a moler la muestra con movimientos circulares aplicando un poco de fuerza. Aquí si se tienen aglomerados bastante grandecitos, podemos poner lo que es la mano encima, la mano con guantes encima del mortero y hacer un poco de presión con el pistilo para desintegrar estos aglomerados y evitar algún tipo de volatilización. Una vez pulverizada la muestra, obtenemos lo que es un polvo bastante fino y se va a recuperar y se va a envasar en un recipiente para ser almacenado posteriormente.
En conclusión, la técnica de molienda en laboratorio es una herramienta fundamental para reducir el tamaño de partículas de diversas muestras con el propósito de aumentar la superficie específica y también mejorando la extracción de componentes, mejorando la homogeneización de las muestras, también permitiendo la aceleración de reacciones químicas, así como facilitando realizar ciertos procesos posteriores. Es una técnica bastante valiosa, versátil, que permite obtener materiales con características específicas, facilitando así la investigación y el desarrollo en diversas áreas. Muchas gracias por su atención y las siguientes son las referencias usadas para esta presentación.